Bienvenidos a este viaje, a uno de los casos más extraños de la historia de los Ozarks. Antes de empezar, deja un comentario de dónde nos escuchas y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber a dónde y en qué horarios del día o noche están llegando estas cuentas documentadas. Era 1899, finales de otoño. Las montañas Boston de los Ozarks se erguían como guardianes ancestrales sobre el valle, sus acantilados de piedra caliza bañados en la luz dorada del sol poniente. La zona se había vuelto más accesible desde la llegada de los ferrocarriles una década antes, pero grandes áreas permanecían inalteradas por el progreso, aferradas a secretos latentes entre las colinas onduladas y los bosques profundos. Esta parte de los Ozarks, con su relieve kárstico característico de cuevas, sumideros y ríos subterráneos, siempre había sido contemplada con reverencia y superstición por sus habitantes. Las leyendas locales hablaban de lugares donde el velo entre los mundos se adelgazaba, donde el agua fluía contra la naturaleza, y donde aquellos que se desviaban de los caminos conocidos a menudo no regresaban. El caso, que se conocería como el Pozo Macabro de las Hermanas Ozark, se inició cuando un prominente comerciante de Springfield, Missouri, llamado Abernathy Hollister, denunció que 9 viajeros que habían salido de su tienda general en dirección al sur nunca llegaron a sus destinos en Arkansas. Hollister no era un alarmista. A sus 63 años había pasado toda su vida adulta en la zona y conocía los riesgos de cruzar la frontera. Su inquietud creció a medida que las semanas se extendieron sin noticias de quienes habían prometido dar fe de su llegada segura. Lo que lo hacía tan extraño era que no era solo una persona, ni siquiera un grupo, lo que desapareció. Eran 9 viajeros distintos que habían partido en un intervalo de 4 meses, todos siguiendo la misma ruta hacia el sur a través de un valle aislado en las montañas Boston. No tenían nada en común, excepto el camino que habían tomado y la imposibilidad de llegar. Los archivos judiciales del condado de Newton, descubiertos en 1962, mostraron que el sheriff Thaddeus Hargrove había desestimado los informes en un principio. Los Ozarks eran famosos por sus caminos enredados, que a menudo desorientaban a los viajeros desprevenidos. Era común que las personas tardaran el doble en llegar a su destino o cambiaran de ruta por completo. El libro de cuentas del sheriff, en los archivos históricos del condado, registraba su creencia de que los desaparecidos simplemente habían tomado caminos distintos o se habían establecido en otro lugar. Los viajeros cambian a menudo de designios, anotó en su diario oficial en octubre de 1899. 9 desaparecidos en más de 4 meses en una ruta por la que pasan decenas de personas cada semana es mala suerte, pero no es alarmante. Pero Hollister se mantuvo firme. Su cuidadoso registro mostraba que ninguno de los 9 había reclamado los paquetes que esperaban en sus destinos. Ninguno había enviado noticias, como se había prometido. Y lo más extraño, todos habían dicho que se detenían en la granja de las hermanas a tomar agua antes de cruzar el peor trecho del desierto. Este pequeño detalle, que escuchó de 9 personas distintas que no se conocían entre sí, le llamó la atención a Hollister. No es normal, escribió en una carta al sheriff Hargrove el 12 de noviembre de 1899. 9 almas, todas señalando la misma causa, todas incapaces de lograr lo que muchos otros logran sin problemas. Algo va mal en el Valle Holleridge, y sospecho que gira en torno a esta granja y estas hermanas. El primero en desaparecer fue August Willoughby, un relojero de 42 años que viajaba al sur para abrir una nueva tienda en Eureka Springs. Su carreta y su colección de relojes nunca llegaron. Hollister lo recordaba como un hombre sistemático, exacto en sus costumbres y arreglos, que había prometido dar noticias de sí una semana después de su partida a fines de julio. Ese mensaje nunca llegó. Le siguieron Josephine Blackwood, una herbolaria viuda, que había abastecido la tienda de Hollister con remedios durante años y que partía hacia el sur para recolectar raras plantas que se decía que crecían en los valles cercanos al río White. Prescott Thornfield, un topógrafo que trabajaba para una empresa de desarrollo de St. Louis interesada en derechos madereros, los hermanos Silas y Ezekiel Langston, madereros que iban a inspeccionar un viejo bosque. Miriam Dalton, una costurera que viajaba para unirse al negocio de su hermana en Bentonville. Porter Washburn, un periodista de la Gaceta de Arkansas, que investigaba una serie sobre folclore de los Ozarks. Zachariah Pendleton,
un predicador retirado que iba a predicar en un avivamiento en Harrison, y Hammond Cooper Smith, un herrero que partía hacia nuevas oportunidades en la floreciente ciudad turística de Eureka Springs. Lo que tenían en común estas 9 almas era que habían hablado con Hollister antes de irse. A cada uno le habían dicho que siguiera el camino principal hacia el sur hasta un roble partido donde el camino se dividía. La izquierda era más larga, pero más transitada, siguiendo la cresta durante millas antes de descender lentamente hacia el valle. El camino recto era más corto, pero discurría por un desfiladero estrecho y escarpado conocido localmente como Hollow Ridge, donde los acantilados de piedra caliza se elevaban verticalmente a ambos lados, y el camino a veces desaparecía en el lecho de los arroyos antes de resurgir. La mayoría de los viajeros veteranos hacían el camino más largo por seguridad y comodidad, pero estos 9, cada uno por sus propias razones, falta de tiempo, curiosidad, espíritu aventurero, habían dicho que irían por Holleridge. Pero lo más importante, todos habían dicho que harían una parada en la granja de las hermanas Thornfield para tomar agua y tal vez pasar la noche. Esto se hizo evidente en los diarios de Hollister y en las entrevistas posteriores. La referencia a esta granja apareció en los 9 casos. Pero Hollister no sabía mucho al respecto, aparte de chismes locales sobre 2 mujeres solitarias que se habían instalado en el valle años atrás. Se mantienen alejadas, escribió sobre las hermanas en su carta al sheriff. Pero los viajeros cuentan que son hospitalarios y dan a beber agua de su pozo sagrado a los que pasan. Nunca las he visto, ni nadie en el pueblo que yo sepa, aparte del Dr. Sullivan, quien dice haber tratado a una por un brazo roto hace años. Me resulta extraño que estas mujeres, tan desconocidas en el pueblo, sean nombradas por los 9 desaparecidos. La negativa inicial del sheriff Hargrove a investigar se transformó a finales de noviembre de 1899, cuando Nathaniel Reynolds, un acaudalado hombre de negocios de Saint Clemente, Louis, llegó al condado exigiendo acción. Su socio, Hammond Cooper Smith, el 9º desaparecido, había estado transportando papeles y dinero para una firma de negocios en la que Reynolds tenía una gran participación. Reynolds ofreció una gran recompensa por información suficiente para persuadir al sheriff de organizar una partida de búsqueda. $200 por la captura de Cooper Smith o sus pertenencias, y 300 metros por información que revelara su destino si había muerto. El informe oficial, fechado el 30 de noviembre de 1899 y guardado posteriormente por la Sociedad Histórica de Missouri, describe el inicio de lo que se convertiría en uno de los casos más inquietantes en los Ozarks. Organicé una partida de 6 hombres para que investigaran la desaparición de viajeros en la ruta del sur a través del valle Hollow Ridge, escribió el sheriff Hargrove. El guía local, Jeremiah Cottonwood, dice que sabe dónde viven las hermanas Thornfield, de las que hablaban las personas desaparecidas. El grupo está formado por el alguacil, adjunto Franklin Whitaker, el reverendo Samuel Millbrook, el doctor Phineas Sullivan, quien dice conocer a las hermanas, y 2 lugareños voluntarios, Gerald Burke y Thomas Holloway. La salida fue al amanecer. El equipo de búsqueda partió el 1 de diciembre de 1899 con provisiones para 3 días. El aire era inusualmente frío. Escarcha cubría el suelo mientras cabalgaban. Siguieron la carretera principal hacia el sur, como habían hecho los viajeros, y al mediodía llegaron al roble partido. Fue en este punto que, como quedó registrado en el diario del sheriff Hargrove, el grupo se detuvo y discutió su forma de proceder. El roble lleva la marca de un rayo desde la última vez que estuve aquí, escribió el sheriff. La mitad de las ramas están desnudas, chamuscadas en espiral por el tronco. Cottonwood dice que es un mal augurio. El reverendo se rió, pero se santiguó cuando pensó que nadie lo veía. Tomando la derecha, se adentraron en el valle Hollowich, un desfiladero entre farallones de piedra caliza que se alzaban repentinamente a ambos lados. La senda descendía abruptamente por lo que parecía ser el cauce seco de un arroyo durante casi 1 milla, para emerger en el suelo de un valle más amplio. El sol de diciembre ya estaba bajo en el cielo cuando llegaron galopando, dejando el desfiladero en una sombra oscura a pesar de lo temprano que era la tarde. Jeremiah Cottonwood, el guía local, parecía cada vez más inquieto a medida que avanzábamos. El informe del sheriff dice que Cottonwood repitió que solo había oído hablar de las hermanas Thornfield, pero que nunca las había conocido. La superstición local creía que las hermanas eran solitarias y que detestaban las visitas, pero que daban agua de su pozo sagrado a los viajeros que pasaban.
Cottonwood sigue mirando hacia la línea de la cresta, escribió Hargrove. Dice que se siente observado, pero no hemos visto signos de que alguien viva o esté aquí. El reverendo Millbrook trató de calmarlo con versículos de la Biblia, pero eso solo lo excita más. Al caer la noche, el grupo había alcanzado un pequeño claro donde un arroyo alimentado por un manantial ofrecía agua fresca. Acamparon y pensaron que llegarían a la granja Thornfield al mediodía del día siguiente. Según el diario del sheriff, esa noche escucharon por primera vez ruidos extraños en el valle, ruidos que parecían venir de mucho más lejos de lo que era posible, incluidas lo que algunos hombres juraron que eran voces femeninas distantes hablando, aunque no había asentamientos a la vista. Burke nos despertó a todos pasada la medianoche, anotó el sheriff. Dijo que oía a mujeres hablando como si estuvieran en medio de nuestros sacos de dormir, pero no había nadie allí. Cottonwood se negó a volver a la cama después de eso, sentándose con su rifle en las rodillas hasta el amanecer. Dice que el valle hace cosas raras con el sonido, que el agua que fluye bajo la caliza trae voces desde millas de distancia. Una explicación lógica, pero, sin embargo, también perturbó mi sueño. La mañana del 2 de diciembre, amaneció con una niebla que abrazaba el fondo del valle y que no permitía ver más allá de unos metros. El grupo siguió al arroyo Cottonwood, el cual aseguró que los llevaría a la finca Thornfield. La niebla se espesó a medida que avanzaban, tragándose la luz y el sonido hasta que cada hombre era poco más que una sombra para sus compañeros a pocos metros de distancia. La niebla más antinatural que he visto, escribió Hargrove. No actúa como debería la niebla, que a veces va en contra del viento, enroscándose en nuestras piernas como tentáculos vivos. La temperatura también fluctúa de manera extraña, con puntos calientes en medio del frío. Es normal en el valle, dice Cottonwood, por los manantiales subterráneos. Pero su voz no es convincente. A media mañana, salieron de la niebla a un pequeño valle rodeado de farallones calizos. Allí, apoyada en la ladera de la cresta norte, había una casa de piedra caliza de 2 pisos, gastada pero firme, con una estructura más pequeña cerca que parecía un cobertizo de almacenamiento o un ahumadero. Un jardín bien cuidado, ahora latente por el invierno, se extendía desde la casa hasta un arroyo que gorgoteaba frío y claro al pie del acantilado. Lo más sorprendente, como quedó grabado en varios testimonios, fue el pozo. A diferencia de los pozos comunes de la zona, que eran simples pozos de piedra cubiertos con madera y un cabrestante, este tenía una extraña construcción de piedra que sobresalía casi 1,20 metros del suelo. La pared circular estaba hecha de bloques de piedra caliza finamente encajados sin mortero, grabados con lo que el reverendo Millbrook, uno de los buscadores, describió como símbolos antiguos, pero no cristianos. El informe del sheriff incluye esta nota clínica. Llegamos a la granja alrededor de las 11:30 a. No hay rastro de actividad o presencia. La chimenea está apagada, no hay ganado. Llamamos, y nadie responde. Registramos la propiedad en busca de pistas sobre los viajeros desaparecidos. Lo que el informe oficial no revela es la creciente sensación de inquietud que invadió la correspondencia personal entre los miembros del grupo de búsqueda y sus familiares, correspondencia que más tarde sería recopilada por el profesor Durham del Arkansas College en su colección de 1967 Misterios olvidados de las montañas Boston. En una carta sin enviar a su esposa que nunca llegó a ver la luz del día, el alguacil adjunto Whittaker escribió: el silencio era antinatural. No cantaban pájaros, no zumbaban insectos. Hasta el viento parecía aguantar la respiración. El pozo me atrajo como un imán. Algo me impulsó a acercarme, a asomarme a su interior. El reverendo me sujetó del brazo con fuerza sorprendente, diciéndome que no mirara dentro. Me reí de su superstición entonces. Pero ahora, cuando llega la noche y estamos atrapados en este valle maldito, creo que tiene razón. El doctor Sullivan, en su diario personal, escribió: reconozco la casa en la que estuve en el 85, pero ha cambiado. Las dimensiones no son como las recuerdo. Las ventanas están en otro lugar. Cuando le dije a Hargrove sobre esto, me miró de manera extraña y dijo: la casa tenía décadas de antigüedad y no pudo haber sido cambiada, pero sé lo que vi entonces y lo que veo ahora. Algo está mal en la estructura del lugar. La búsqueda en la propiedad no trajo nada bueno.
Si bien no se encontraron rastros inmediatos de los viajeros desaparecidos, los hombres del sheriff tropezaron con algunas posesiones inquietantes. En la casa principal, descubrieron un libro de contabilidad que parecía registrar a quienes entraban y salían. 9 entradas recientes coincidían con las descripciones y fechas aproximadas de las personas desaparecidas. El libro mayor no solo albergaba nombres y fechas. Cada ficha iba acompañada de anotaciones peculiares. Sujeto A. Frecuencia resonante medida en 42, 7 hercios, gran potencial de recipiente. Sujeto Jo. B. Contenido de agua superior a la media en las células necesita abordaje distinto. Más inquietante fue lo que encontró en el cobertizo de almacenamiento. Debajo de los sacos de grano había pertenencias. Un reloj de bolsillo que coincidía con la descripción del reloj de August Willoughby. Una cartera de cuero llena de herramientas de topografía. Un cuaderno de periodista con el nombre de Porter Washburn grabado en la portada, y otras posesiones que podrían estar relacionadas con los viajeros desaparecidos. Los objetos parecían conservados intencionalmente, escribió el sheriff Hargrove, colocados casi como para exhibición o documentación. No hay señales de forcejeo, no hay señales de violencia. Pero reunir en un solo lugar las pertenencias de los 9 desaparecidos es sospechoso de algún juego sucio. El hallazgo más perturbador, sin embargo, llegó cuando el alguacil adjunto Whittaker y Jeremiah Cottonwood inspeccionaron el pozo más de cerca. El agua parecía normal, pero cuando Whittaker bajó un farol con una cuerda para echar un vistazo más de cerca al pozo, dijo que había visto lo que parecía ser un canal o túnel de conexión a unos 15 pies por debajo de la superficie. Según el diario del reverendo Millbrook, Whittaker nos llamó al pozo, con la voz tensa por la represión. El farol que había descendido iluminó no solo el pozo, sino lo que parecía ser un túnel horizontal excavado por el hombre que se extendía hacia el norte bajo la cresta de piedra caliza. El hallazgo podría haber sido solo una curiosidad, de no ser por lo que más reveló la luz. Arañazos en la roca que rodeaba la entrada del túnel, como si alguien hubiera arañado desesperadamente la piedra, y lo que parecía ser un fragmento de tela, atrapado en la roca rugosa. Cuando se subió, se identificó la tela como la misma del chaleco que Cooper Smith llevaba el día que se fue, dijo Hollister. El equipo de búsqueda se detuvo. La noche se acercaba y para explorar bien el túnel necesitarían equipo que no poseían. El sheriff Hargrove dejó a 2 hombres vigilando la propiedad mientras el resto volvía al pueblo a por refuerzos y herramientas. El alguacil adjunto Whittaker y Cottonwood se ofrecieron a quedarse. Harán guardia desde un lugar oculto, cerca del arroyo, anotó Hargrove, para espiar cualquier regreso de las hermanas o cualquier otra actividad en la granja. Se dejó orden expresa de que no se acercaran al pozo ni al túnel bajo ningún pretexto hasta que volviéramos. Ambos armados y aprovisionados para 2 días. Esta decisión sería mortal. El grupo de rastreo, liderado por el sheriff Hargrove y 4 hombres más, partió la mañana siguiente, 3 de diciembre de 1899. Trajeron cuerdas, linternas y equipo de minería que tomaron prestado de una mina local. Armas de fuego adicionales. El tiempo había empeorado. La lluvia no había cesado en todo el camino. Llegaron a Thornfield Farm, justo pasado el mediodía. Cuando llegaron, no había rastro de Whittaker o Cottonwood. Las llamadas no fueron respondidas. La casa se veía tal como la habían dejado, pero había una cosa que había cambiado. La tapa del pozo había sido retirada, y ahora yacía rota al lado de la estructura de piedra. El informe del sheriff de esa noche dice en parte, sin rastro de Whittaker o Cottonwood. Parece que trataron de entrar en el túnel del pozo, a pesar de la orden de esperar. Se halló una cuerda amarrada a la estructura del pozo que se adentraba en el pozo. Había sangre en el brocal de piedra del pozo. La búsqueda del túnel era demasiado peligrosa sin equipo y más hombres. En su diario personal, Hargrove fue más directo. Algo sucedió aquí. Sus sacos de dormir estaban al lado del arroyo, fríos e intactos. No hay señales de lucha en el campamento, pero en el pozo, signos claros de violencia. Salpicaduras de sangre no consistentes con una herida accidental. Más perturbador aún, la sangre parece fluir hacia arriba por el borde de piedra, desafiando la gravedad. Los hombres se niegan a acercarse al pozo ahora.
Dicen que oyen voces desde abajo, susurros demasiado débiles para entender las palabras, pero que juran que es una voz de mujer. El grupo volvió al pueblo, y el sheriff Hargrove telegrafió a la capital del estado pidiendo ayuda. La respuesta fue inmediata. Un equipo experto llegaría de Jefferson City en 3 días. Había hombres con experiencia en rescate de minas que podrían inspeccionar con seguridad el túnel. Mientras tanto, el sheriff Hargrove había ordenado que se investigara a las hermanas Thornfield, de las que sorprendentemente se conocía poco. Los archivos del pueblo mostraron que la propiedad había sido adquirida en 1883 por 2 hermanas solteras llamadas Cordelia y Millicent Thornfield, que al parecer habían llegado de Massachusetts con el dinero suficiente para comprar la tierra directamente, apenas si alguien en el pueblo las conocía. Raramente venían a comprar víveres, y cuando lo hacían, hablaban poco y se marchaban. El cartero local recordó que recibían correo del este, a menudo sellos académicos o institucionales. Las hermanas mismas fueron descritas como bien habladas y de modales, pero extrañamente intensas. Aparentaban unos 40 y tantos cuando llegaron por primera vez, ambas altas y con el cabello blanco a pesar de su juventud. Lo más impactante fue el informe del doctor Phineas Sullivan, quien dijo que lo llamaron a su casa en 1885 para atender a Millicent por un brazo roto. Describió el interior como inusitadamente amueblado para un lugar tan aislado, con libros sobre geología, hidrología y lo que parecían ser lenguas antiguas. También dijo que Cordelia era muy celosa con su investigación y le prohibía la entrada a algunas habitaciones de la casa. Ella se refirió a su trabajo como vital para entender el agua como medio, no solo como sustancia. Recordó Sullivan en su declaración al sheriff. Lo tomé como si estuvieran estudiando el material o tal vez usos medicinales, pero su forma insinuaba algo más oculta. Cuando lo cuestioné directamente, ella evadió el tema y pronto me apresuró a irme, preocupada por la forma en que se había ajustado la fractura de su hermana. Nadie había visto a las hermanas en el pueblo al menos 6 meses antes de las desapariciones. La última compra en mi tienda fue a finales de mayo, dijo el tendero. Artículos extraños, tubos de vidrio, productos químicos que tuve que encargar a St. Louis y mucha sal. Pagaron en oro, como siempre, y rechazaron hablar más de lo necesario para el negocio. El 7 de diciembre de 1899, el equipo forense llegó desde Jefferson City, encabezado por el inspector de minas Bartholomew Sullivan, sin relación con el médico. Trajeron equipo para explorar con seguridad cavernas, lámparas de seguridad, cuerdas, aparatos de respiración y herramientas para apuntalar pasajes inseguros. El equipo, con el sheriff Hargrove a la cabeza, se dirigió inmediatamente a la propiedad Thornfield. Su informe oficial de lo que encontraron se selló judicialmente en enero de 1900 para evitar el pánico. Permaneció sellado hasta 1962, cuando la historiadora Eleanor Penrock exigió su liberación como parte de su investigación sobre las desapariciones en los Ozarks. El artículo describe por qué las autoridades pudieron haber querido censurarlo. El equipo llegó a la granja Thornfield la tarde del 7 de diciembre y montó un campamento seguro, pusieron guardias por turnos y mantuvieron las fogatas encendidas toda la noche. Según el diario del inspector de minas Sullivan, la noche transcurrió sin incidentes, pero algunos hombres dijeron que habían tenido extraños sueños de agua fluyendo y voces lejanas que los llamaban por su nombre. A la mañana siguiente iniciaron la inspección del pozo y del túnel. Con las medidas de seguridad apropiadas, el inspector de minas Sullivan y 2 mineros experimentados se adentraron en el pozo. Portaban lámparas de seguridad para minas de carbón que se apagarían en presencia de gases peligrosos y cuerdas y sistemas de señalización para comunicarse con el equipo de superficie. El informe de Sullivan detalla lo que descubrieron. El pozo se adentra verticalmente unos 25 pies antes de abrirse a una cueva de piedra caliza natural ampliada artificialmente. El túnel horizontal que vieron los buscadores anteriores es uno de los 3 pasadizos que salen de la cámara central. Cada túnel parece haber sido excavado y apuntalado profesionalmente con madera, como lo hacen los mineros. El equipo registró cada túnel metódicamente. El primero, orientado al este, se extendía unos 40 pies antes de llegar a una pequeña cámara que contenía lo que Sullivan llamó aparatos científicos de propósito desconocido, que incluían recipientes de vidrio, tuberías de cobre y botes de productos químicos. Los dibujos explicativos del informe muestran aparatos que parecen equipos de destilación,
pero ensamblados de una manera que no tiene sentido para los mineros. El segundo túnel, al oeste, tenía estanterías de madera llenas de frascos de muestras que parecían órganos animales conservados. Las etiquetas de estos frascos, rotuladas con letra femenina y comprimida, indicaban fechas y notas enigmáticas. Inmersión en agua de manantial, 30 días. Transformación celular en proceso. Exposición a agua de pozo, 60 días. Nota de alteraciones estructurales en el tejido. Fue el tercer túnel, el que apuntaba al norte, tal como se vio en un principio, el que reveló los hallazgos más perturbadores. Se extendió por más de 100 yardas por debajo de la cima de piedra caliza, y se abrió a una gran caverna natural que había sido modificada. El informe de Sullivan describe la escena con la distancia clínica de un hombre que intenta conservar la compostura profesional ante el horror. La cueva tiene unos 60 pies de diámetro, y un techo abovedado de unos 30 pies en su punto más alto. Las estructuras de piedra caliza se han integrado en lo que solo puede describirse como un laboratorio. En el centro se localiza una piscina circular de agua de manantial que brota de la pared norte. La piscina está forrada en piedra a medida, la misma del pozo sobre tierra. Alrededor de esta piscina se distribuyen en círculos 7 mesas de piedra. Cada mesa tiene mecanismos de sujeción, anillos de hierro clavados en la piedra. Sobre estas mesas, y en torno a ellas, se han hallado indicios de prácticas de disección sistemática. Lo más importante es que encontramos restos humanos en diferentes estados, una vez que se podían contar en realidad individuos diferentes por el número de cráneos. Entre las pertenencias reconocibles, había objetos que coincidían con la descripción de los 9 viajeros desaparecidos. También encontramos restos coincidentes con el alguacil adjunto Whittaker y la guía Cottonwood. No se hallaron rastros inmediatos de las hermanas Thornfield, pero se recuperó una gran cantidad de diarios y papeles de un estante de piedra tallado en la pared este de la caverna. Lo que el informe oficial de Sullivan no dice, pero su diario personal sí, es el estado inusual de los restos. Los cuerpos muestran signos de desecación sin parangón. Anotó en páginas que permanecerían inéditas durante décadas, como si toda la humedad hubiera sido succionada de los tejidos. Pero no hay signos de deshidratación normal. Aún más perturbador es el estado de algunos órganos internos, especialmente los cerebros, que parecen haberse cristalizado en todo el tejido, como si las células hubieran sido sustituidas por alguna sustancia mineral desconocida. La operación de recuperación tardó 3 días. Los restos fueron retirados y llevados de vuelta a la sede del condado para su identificación y entierro adecuado. Los periódicos y documentos fueron recogidos como prueba, y la boca del pozo fue sellada con dinamita por orden de las autoridades estatales. El lugar es peligroso por condiciones inestables del subsuelo, se lee en la declaración oficial, aunque no se observó evidencia de inestabilidad estructural en ninguno de los informes de exploración. Lo que los diarios encontrados revelan, y que el profesor Durham descifró y analizó en 1967, es la naturaleza de lo que las hermanas Thornfield habían estado buscando. No eran hermanas, ni se llamaban Thornfield. Eran la doctora Victoria Haversham y la doctora Elizabeth Montague, antiguas compañeras de la Universidad Miskatonic de Massachusetts, expulsadas por perseguir caminos de investigación que violan las leyes de la naturaleza y los límites de la moral. Sus diarios registraban décadas de estudio de lo que ellas llamaban las barreras permeables entre el agua y otros reinos. Habían elegido los Ozarks por su topografía kárstica, con sumideros, cuevas y ríos subterráneos, que creían que les ayudarían en su labor. Las rocas calizas aquí son canales perfectos, anotó Haversham en una entrada temprana. El agua que fluye a través de ellas trae consigo características que no habíamos visto en ninguna otra parte. Nuestras primeras pruebas confirman una mayor conductividad tanto de electricidad como de ciertas frecuencias de sonido. Aún más fascinante, las muestras recogidas en los manantiales más profundos muestran moléculas que cambian espontáneamente de forma sin razón aparente. El pozo fue su obra, no solo una fuente de agua, sino lo que ellas llamaban un punto de confluencia, en el que ciertas disposiciones de piedra y agua abrían una permeabilidad entre dimensiones. Su investigación les había convencido de que en ciertas circunstancias, estos puntos podían abrirse a través de ellos para recibir información y seres de otro lugar.
Hemos verificado el contacto auditivo, dice una entrada de 1897. Las voces se alzan desde el pozo a las 3:17 a.m. en la noche de luna nueva. Las grabadoras siempre fallan, pero hemos transcrito lo que podemos entender. Mencionan un lugar más allá de la barrera permeable y ofrecen conocimiento a cambio de lo que llaman recipientes de transferencia. Los diarios se vuelven más erráticos en las entradas de principios de 1899, lo que indica que las mujeres se estaban deteriorando mentalmente o que realmente habían hecho contacto con lo que estaban buscando. Las alusiones a voces de las profundidades y conocimiento como agua son recurrentes. Lo más escalofriante son las notas clínicas sobre la preparación de recipientes en referencia a sus víctimas. Según sus apuntes, los 9 viajeros no fueron elegidos al azar, sino por características físicas y psicológicas que las mujeres consideraban que los hacían idóneos para sus experimentos. A todos se les había dado de beber agua del pozo, agua mezclada con un sedante que los dejaba inconscientes. Luego fueron llevados al laboratorio subterráneo para el procedimiento. El paciente tolera bien la primera infusión. Reza una nota que se cree que alude a August Willoughby. Saturación celular al 62% y subiendo. Las voces hablan a través de él de vez en cuando, pero su mente consciente no se da cuenta de las transmisiones. Siguen pidiendo más botes antes de dejarnos pasar. Prometimos obedecer. La última entrada del diario, del 28 de noviembre de 1899, insinúa que algo salió terriblemente mal con su trabajo. Con mano temblorosa, distinta a las anteriores, solo anota: están entrando ahora. No podemos cerrar lo que abrimos. El agua se eleva. De las mujeres mismas nunca se hallaron restos corporales. Las autoridades estatales determinaron formalmente que habían escapado antes de que la investigación llegara a ellos. Una conclusión que convenció a pocos de quienes conocían el caso. El sheriff Hargrove escribió en su informe final: no hay huellas que salgan de la propiedad a pesar del suelo blando que habría conservado tales rastros. No se tomaron posesiones personales de la casa. No hubo avistamientos por parte de viajeros o residentes de los condados vecinos. Es como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Thornfield fue quemada intencionalmente el 15 de diciembre de 1899 por el gobierno estatal. La tierra se convirtió en propiedad federal y se cerró el acceso. Cuando la historiadora Pembroke trató de visitarlo en 1962, todo el valle había sido inundado deliberadamente durante la creación del lago Beaver en la década de 1960. Si esto fue casualidad o intencional, está abierto a debate. Lo que no está en debate son las 11 tumbas en el cementerio del condado de Newton bajo una sola lápida que simplemente dice: Víctimas del Pozo, 1899. La leyenda local dice que en las noches de otoño, cuando el agua está baja, se oye agua correr en estas tumbas incluso en tiempo seco. El caso se cerró formalmente en enero de 1900. La versión estatal habló de locura asesina de 2 mujeres que ya habían atacado a viajeros antes de escapar de la justicia. Esta explicación, aunque en parte verídica, deja fuera la mayor parte de lo que se descubrió en el laboratorio de la caverna, y nada de lo que revelaron los diarios sobre su verdadera misión. El estudio de la profesora Durham, de 1967, plantea una posibilidad más perturbadora: que las mujeres lograron lo que fuera que intentaban, y simplemente se fueron a cualquier otro lugar al que habían entrado, o al que fueron llevadas. Él menciona como evidencia la ausencia de cualquier rastro o avistamiento de las mujeres a pesar de una búsqueda exhaustiva y los extraños patrones del agua en la cueva descritos por el inspector de minas Sullivan, quien dijo que la piscina central parecía moverse hacia arriba y abajo al mismo tiempo, desafiando las leyes de la naturaleza. En una nota al pie de página de su análisis, Durham hace referencia a un extraño apéndice que encontró en los papeles personales del sheriff Hargrove, nunca mencionado en ningún informe oficial. Explica un momento en que estaban recuperando la evidencia y uno de los mineros notó la piscina central. Sullivan y Hargrove se acercaron para descubrir que el agua mostraba lo que Hargrove llamó un movimiento rítmico que no se ajustaba a la acción de ningún manantial natural, como si respirara. Cuando Sullivan bajó su lámpara más cerca de la superficie, Hargrove juró que vio no solo sus propios reflejos, sino otros rostros que los observaban, mujeres con cabello blanco, envejecido más allá de lo posible, sus ojos oscuros como el agua profunda,
El pozo y los túneles están sellados bajo el agua del lago Beaver. Los diarios encontrados en el laboratorio de la caverna supuestamente fueron entregados a las autoridades federales en 1900 y jamás han sido liberados para su estudio público, a pesar de las múltiples solicitudes de ley de libertad de información que hicieron estudiosos en las décadas siguientes. El pozo macabro de las hermanas Ozark sigue siendo oficialmente un caso de locura criminal aislada, en una época en la que viajar fuera de los caminos trillados significaba enfrentarse a peligros reales. Extraoficialmente, se suma a la constelación de sucesos raros de los Ozarks, el paisaje singular que alberga cuevas, arroyos evanescentes y rocas calizas ancestrales que a veces parecen abrirse a lo inexplicable. En las décadas que siguieron al incidente, varios investigadores han observado un fenómeno extraño. Los pozos, en toda la región de los Ozarks, especialmente los construidos con piedra caliza apilada sin mortero antes de 1900, tienen una tasa inusualmente alta de anomalías acústicas y fluctuaciones inexplicables en el nivel del agua. La folclorista Dr. Mary Ann Woodson recogió más de 30 testimonios de propietarios de pozos que decían oír voces lejanas conversando en sus pozos, especialmente en otoño. Apenas en 1959, un residente del condado de Newton dijo que el agua de su pozo de un siglo de antigüedad a veces mostraba características extrañas, como que no se congelaba incluso en invierno, y que bebérsela causaba desorientación temporal. Los funcionarios de salud del condado no hallaron contaminación, pero aconsejaron que se sellara el pozo en forma preventiva. El dueño, Elias Bedford, aparentemente obedeció, pero luego les dijo a los vecinos que la noche antes del sellado escuchó voces de mujeres hablando en un idioma que nunca había oído antes, que provenían de las profundidades. Lo más perturbador fue el testimonio de la propia Eleanor Pembroke, quien en su correspondencia personal describió que tras meses de trabajo en el caso, comenzó a tener sueños con interminables corredores de piedra caliza inundados de agua, y se despertaba con las sábanas empapadas como si hubiera estado sudando agua subterránea en lugar de sudor. Dejó la investigación poco después, alegando motivos de salud. Las aguas del lago Beaver ahora se extienden sobre la ubicación de la granja Thornfield y su horrible pozo. Guías de pesca locales a veces informan avistamientos de sonar extraños en esa parte del lago, que revelan lo que parecen ser estructuras en el fondo que no están mapeadas. Los pescadores locales evitan la zona, diciendo que los peces que se capturan allí no se ven bien y que los equipos electrónicos fallan sin motivo, ya sea un desastre natural, un crimen atroz o algo que desafía la ciencia y lo sobrenatural. El pozo macabro de las hermanas Ozark nos recuerda que a finales del siglo XIX, la distancia de las montañas Ozark ofrecía aislamiento a quienes buscaban estar fuera de la civilización y ocultamiento a quienes tenían fines fuera de la ley. La naturaleza. Los 9 desaparecidos que fueron a buscar agua y refugio, y los 2 que fueron a buscarlos, duermen bajo su lápida compartida. El agua que corre por las cámaras de piedra caliza de los Ozarks sigue su viejo camino, arrastrando quizás más que solo los minerales que la aclaran. Y en algún lugar entre los archivos aún sellados o bajo las aguas del lago artificial que ahora cubre gran parte del condado de Newton, la verdad completa permanece enterrada, como tantos secretos de los Ozarks, enterrados bajo la superficie, en los lugares donde la oscuridad y el agua siempre han reinado. Pero la inundación del valle Holleridge y la formación del lago Beaver no son el final de la historia. En el verano de 1968, una sequía hizo que el agua del lago bajara lo suficiente como para que salieran a la luz partes de tierra que habían estado sumergidas durante años. Unos estudiantes universitarios de acampada que estaban explorando la orilla recién descubierta encontraron lo que dijeron que era la parte superior de una estructura circular de piedra asomando del lodo. Las autoridades locales, alertadas del descubrimiento, acordonaron la zona de inmediato. Las versiones oficiales dijeron que eran solo los restos de un antiguo silo o depósito de grano, pero los testigos dijeron que vieron hombres en vehículos oficiales, sacando cosas del lugar antes de que volviera a ser cubierto por las aguas cuando terminó la sequía. Un estudiante, Marcus Devlin, le tomó una foto antes de que llegaran los funcionarios. La imagen, borrosa y sobreexpuesta, muestra lo que parece ser una pared circular de piedra con grabados similares a los del pozo Thornfield.
Devlin informó más tarde que justo después del incidente, irrumpieron en su habitación del dormitorio y le robaron la fotografía, pero nada más. Cuando trató de hacer público lo que había presenciado, fue repentinamente investigada por el gobierno federal por supuestas irregularidades en sus préstamos estudiantiles. Abandonó la universidad el semestre siguiente y nunca volvió a hablar de ello. Bartholomew Sullivan, el inspector de minas que había encabezado la primera expedición al pozo Thornfield, vivió hasta 1945. Sus últimos años los pasó en un sanatorio de Kansas City. El médico que lo atendió dejó asentado en la historia clínica que Sullivan se negaba a tomar agua si no había sido hervida y bendecida por un sacerdote. En sus momentos de claridad deliraba con la contaminación de todas las aguas subterráneas de los Ozarks, y decía, lo que corre bajo las colinas no es agua, sino un canal. En su lecho de muerte, según la enfermera de la noche, Sullivan dijo haber guardado una parte de los diarios hallados en el laboratorio de la caverna. Dicen que el agua está viva, declaró supuestamente en sus últimas horas. No solo como soporte de vida, sino como algo consciente en sí mismo en determinadas circunstancias. Pensaban que la caliza de los Ozarks, restos de antiguos lechos marinos, conservaba algo de esas aguas originarias que una vez cubrieron la tierra, algo que permitía que el agua que la atravesaba actuara como vehículo de algo más. La mayoría de los investigadores que han analizado el caso se enfocan en los horrores evidentes. Los viajeros desaparecidos, el laboratorio macabro, la evidencia de asesinato en serie. Pero el profesor Durham, en sus notas finales no publicadas, encontradas tras su muerte en 1971, propuso algo mucho más siniestro. Él teorizó que las hermanas Thornfield, o las doctoras Habersham y Montague, habían logrado más de lo que jamás hubieran soñado. Tenga en cuenta, escribió, que nunca se encontraron rastros de estas mujeres a pesar de una búsqueda exhaustiva. Tome en cuenta las características extrañas que se le atribuyen al agua de algunos pozos de la zona. Tome los informes continuos de voces que se escuchan provenir de fuentes de agua subterránea en todos los Ozarks. Y si lo que encontraron fuera una forma no de traer algo de fuera, sino de convertirse en algo que pudiera vivir en el agua, y si es así, podrían no estar aún presentes, diseminadas por las vías fluviales subterráneas y los manantiales de la zona, su conciencia conservada en algún estado insondable, aún observando, sintiendo, influyendo. La última nota de Durham, escrita con mano vacilante en lugar de su guión habitual, decía: «Soñé con ellas de nuevo anoche. Me hablaron desde un pozo. Dijeron que han estado esperando a alguien que entienda. Dijo que podía unirme a ellas. Dejo la investigación». 2 semanas después, Durham apareció ahogado en su bañera. El veredicto oficial fue muerte accidental por ataque al corazón mientras se bañaba. Pero su esposa le dijo a un periodista local que en los días previos a su muerte, su esposo se había obsesionado con el sabor del agua del grifo, que decía que había cambiado, y comenzó a recolectar muestras en frascos de vidrio que inspeccionaba durante horas. El último capítulo de esta extraña saga se escribió en 2015, cuando la hidróloga doctora Clarissa Montgomery, de la Universidad de Arkansas, hizo un estudio comprensivo de los sistemas de agua subterránea en los Ozarks. Con la ayuda de imágenes de alta tecnología y análisis químico, su equipo cartografió la red de ríos y cuevas subterráneas que perforan la roca caliza de la zona. Sus resultados publicados fueron muy convencionales y trataron sobre conservación y manejo de recursos. Pero un estudiante de posgrado que había trabajado en el proyecto dijo después que se habían eliminado algunas lecturas extrañas del informe final. Según esta fuente anónima, muestras de agua tomadas de acuíferos profundos, debajo del lago Beaver, revelaron compuestos orgánicos extraños y estructuras moleculares que no se ajustaban a material biológico conocido. Cuando estos descubrimientos llegaron a oídos de la doctora Montgomery, el estudiante dijo que ella exigió que se destruyeran todas las muestras y se borrara toda referencia a ellas del estudio. La doctora Montgomery se ha negado a hacer declaraciones sobre estas acusaciones. Poco después de terminar el estudio, tomó un año sabático inesperado y renunció a su puesto para trabajar en un centro de investigación privado en Nueva Inglaterra. Su dirección de reenvío
Según los registros de la universidad, era en Arkham, Massachusetts, la misma ciudad en la que Haversham y Montague habían estado una vez asociados con la Universidad Miskatonic. Tal vez lo más escalofriante de todo esto sean las ramificaciones para todas aquellas personas que han estado bebiendo sin saberlo agua de los acuíferos de los Ozarks durante décadas. Si las teorías de las hermanas Thornfield sobre barreras permeables entre el agua y otros reinos son ciertas, o si la hipótesis inquietante del profesor Durham sobre su persistencia en el agua subterránea de la región es cierta, entonces el horror de su obra sigue afectando vidas en la actualidad, saliendo de innumerables grifos y pozos, trayendo consigo algo más que minerales y gérmenes. El agua es el solvente universal. Absorbe y disuelve todo a su paso. Fluye y todo lo une. Y en los Ozarks, donde ha grabado caminos a través de piedra antigua durante millones de años, el agua recuerda. Lleva la historia de la zona en sus moléculas. Tal vez incluso los ecos latentes de dos mujeres que intentaron trascender entre mundos, sacrificando las vidas de viajeros inocentes como escalones hacia su horrible apoteosis. La próxima vez que estés en los Ozarks y te encuentres cerca de uno de sus muchos manantiales o pozos, detente. Mira en las aguas claras. Escucha el agua fluir a través de túneles de piedra envejecidos y pregúntate, ¿es solo tu reflejo lo que te observa desde atrás? ¿O hay algo más observando desde dentro del agua? ¿Algo que ha aprendido a vivir en ella? Paciente y antiguo, esperando a otro viajero para detenerse y beber, porque el agua siempre abre camino. Se filtra, fluye, une, trae el pasado al presente. Y en los Ozarks, algunos juran que aún se escuchan susurros de aquellos que han logrado existir más allá de la vida, aún hablando desde las profundidades de un pozo mortal, ahora cubierto por las aguas tranquilas de un lago artificial, pero nunca silenciado. La historia sigue su curso, como siempre lo hacen las historias, fluyendo y transformándose como el agua. En 2018, un grupo de espeleólogos que exploraban un sistema de cuevas no mapeado anteriormente cerca de la orilla sureste del lago Beaver, dijeron que habían descubierto una cámara en lo profundo de la roca caliza, cuyas paredes estaban grabadas con símbolos similares a los del pozo Thornfield. En el centro de esta cámara había una piscina de agua tan quieta que parecía sólida, como vidrio negro. Una de las espeleólogas, Veronica Nash, fotógrafa aficionada, trató de fotografiar la extraña cámara. Cuando su flash se disparó, juró que la superficie de la piscina mostró por un instante lo que parecían caras mirándolo desde abajo. No reflejos, sino rostros reales dentro del agua. Su cámara falló poco después, y cuando el equipo volvió a la cámara tras cambiar las pilas, se perdió en el sistema de cuevas y no pudo encontrarla de nuevo. Tras la expedición, Nash enfermó con una extraña enfermedad que lo dejó desorientado durante días y lo que sus médicos llamaron alucinaciones visuales relacionadas con el agua. Dijo que veía caras en todo, desde charcos hasta su café de la mañana. Tras 3 meses de síntomas cada vez más graves, desapareció de su piso en Fayetteville, dejando atrás un diario con entradas cada vez más erráticas, sobre voces que susurraban desde cada gota de agua y hermanas que aguardaban bajo la superficie. Su última entrada reza: me han enseñado que el agua es la conexión de todas las cosas, que lleva conciencia, que podemos convertirnos en ella. Ahora entiendo. Voy a buscarlas. Nunca se encontró a Nash, pero su automóvil se localizó estacionado en un muelle del lago Beaver. El caso sigue abierto como una investigación de persona desaparecida. Las autoridades locales negaron cualquier relación con el caso histórico de Thornfield como especulación sin fundamento alimentada por el folclore local. Pero los paralelismos son imposibles de pasar por alto para cualquiera que conozca ambos casos. El diario de Nash, partes del cual fueron reveladas por un periódico local antes de ser selladas como evidencia, menciona a 2 mujeres de cabello blanco que le habrían hablado a través de superficies reflectantes y le habrían prometido mostrarle el reino más allá del agua. En 2020, las pruebas de calidad del agua realizadas por el Departamento de Calidad Ambiental de Arkansas encontraron restos de un compuesto orgánico desconocido en varios pozos, en un radio de 20 millas, alrededor del lago Beaver. El compuesto, calificado de moléculas extrañas con estructura incompatible con las moléculas biológicas conocidas, no resultó tóxico, pero su origen no pudo ser determinado. Se indicaron más exámenes, pero al parecer nunca se llevaron a cabo. No se han publicado informes de seguimiento. Más recientemente,
En la primavera de 2023, un buzo recreativo que buceaba en el fondo del lago Beaver, cerca de lo que una vez fue el valle de Hollow Ridge, dijo haber descubierto una estructura circular de piedra como nunca había visto. Su cámara sumergible grabó imágenes turbias de lo que parecía ser una especie de pozo enterrado en el fango, con débiles esculturas grabadas en la mampostería al descubierto. El buzo, con más de 300 inmersiones en lagos, se aproximó a la construcción para inspeccionarla, pero dijo que de pronto sintió un miedo inmenso y la sensación de ser observado desde todas partes. Interrumpió su inmersión y volvió a la superficie. Su traje de neopreno estaba inexplicablemente seco por dentro, a pesar de haber estado bajo el agua durante más de 40 minutos. Se ha negado a llevar a otros buzos al lugar y dice solamente que algunas cosas deberían quedarse en paz. Sus fotografías, no definitivas por la poca visibilidad habitual en el lago, muestran lo que los investigadores creen que podría ser el pozo Thornfield de las historias antiguas. El pozo macabro de las hermanas Ozark nos enseña que algunas preguntas es mejor no responderlas, algunos lugares es mejor no explorarlos, y algunas aguas es mejor no beberlas. Porque en el paisaje kárstico de los Ozarks, donde la frontera entre superficie y subsuelo siempre ha sido tenue, otros límites también pueden serlo. Entre pasado y presente, ciencia y superstición, lo real y lo desconocido. El horror no es lo que se encontró en ese laboratorio subterráneo, sino lo que aún podría quedar por ahí, propagándose por las vías fluviales de la zona, mutado, pero consciente, observando y esperando. Porque el agua, como la memoria, guarda lo que toca. Y en los Ozarks, ambos fluyen sin descanso a través de cavernas de piedra, arrastrando consigo ecos de lo que ha sido, susurrando a quienes se detienen a escuchar. Así que, si alguna vez te encuentras recorriendo esos caminos serpenteantes por entre las colinas ancestrales, y te encuentras con un pozo de piedra sin argamasa o un manantial que brota cristalino de la piedra caliza, acuérdate de los 9 viajeros que buscaban solo agua y hallaron otra cosa. Recuerda al alguacil adjunto Whitaker y al guía Cottonwood, demasiado curiosos para los informes policiales. Recuerda a las hermanas Thornfield, que podrían haber aprendido que el agua es más que agua. Es una puerta, un contenedor, una posibilidad de transformación. Y sí, al agacharte a beber, te parece oír voces lejanas conversando o ver reflejados en el agua rostros que no son el tuyo. Aléjate deprisa y no vuelvas la vista atrás. Porque hay sedes que es mejor no saciar, y hay pozos que nunca podrás cerrar del todo.